pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Esto es bien grande. Y a mí se me pasó decir algo que ha de ser lo número 1. Y aprovecho la oportunidad que estoy en el aire. Lo que creemos en un Dios, hay muchos que no, y ese es el derecho. Tengo amigos que no creen. Pero lo que creemos, esto es tan grande que no solamente, o sea, el esfuerzo que hagamos nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Si es que esa es la última recomendación que le hago al día de hoy. Esto no es un mensaje a la nación. Esto es Nito Cortizo conversando con más de 4 millones. Yo no sé si en una conferencia de prensa la semana pasada yo hablaba del peso que tiene una familia con todo lo que está pasando. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado, previo al domingo, al día de Dios, hagámoslo el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Buenas noches. Italia está perdiendo la batalla ante el COVID-19. El primer ministro, con lágrimas en sus ojos, le dice a todo el pueblo, abro comillas, hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Perdimos el control, solo Dios nos puede ayudar. De verdad, cada quien quédese en su casa. Si no es extremadamente necesario, yo sé que tienen que trabajar, yo sé que tienen que ir a comprar comida, yo sé que tienen que ir a la farmacia, pero si no es extremadamente necesario, quédese en su casa. No vale la pena arriesgar la vida suya, de su familia y de nuestro pueblo por ir a un paseo. No vale la pena. Lo otro es de que este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, vemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad, que salve a la mayoría de salvadoreños, porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los que no crean en Dios, los que tengan religiones sin Dios o lo que sea, pues están en un país libre y siéntanse libres, pero los que no lo están, yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país.
those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people who are highly respected, and especially so in their communities where they're not only respected but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. And I just want to thank you all for being with us today, because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a special day. I don't know when this was going to last, but it's been a long time ago. Sad to say, it's been a long time ago. Father, your word says, if your people call by your name will come to your sins and you will seek your face, you will forgive their sins and heal them. Father, I pray that you will we thank you for Vice President Pence, who works alongside you. And we thank you that the President had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend. Father, this is what we need. We pray for healing for our country. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them. Provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country. And I pray that you will give him, Vice President Pence, the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great. And we can know that America can only be great because America is good. And we know we have a president who wants to make America. I pray your blessing upon the First Lady and her man. Give them wisdom as they seek to honor you. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again, that we might have eternal life. It's in his name that we pray. Amen. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios es un Dios de misericordia. Y en una hora como esta, si el pueblo se vuelve a Dios, habrá respuesta y habrá una solución final. La Escritura dice, los ojos del Señor velan por la ciencia. Tenemos médicos y científicos como el doctor Francis Collins, el creador que desarrolló todo el sistema del genoma humano, que están trabajando arduamente en los mejores laboratorios del mundo, y nuestros hermanos de Israel también están trabajando fuertemente en esto, y sabremos que pronto habrá una solución médica. Hay que orar. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, para que tengan sabiduría y para que vivamos quieta y reposadamente, que en este momento hay una situación casi de pánico generalizado. Me llama la atención que cuando se acercaban los medios de comunicación decía, van a ser médicos, pero la gente considera que el principio Definitivamente, o sea, fuimos objeto de toda burla, de
toda mofa, no solamente yo, mis colegas, la gente que asiste a la iglesia. Ahora entonces aquellos que se mofaron y burlaron están llamando para decir pídanle a Dios que nos ayude en esta situación. Ese es nuestro deber. Nosotros no estamos aquí para ser objetos de aplausos y de reconocimientos, estamos para cumplir nuestra labor, que es ser voceros del Dios del cielo. Quiero agradecer a los profesionales el esfuerzo en esta situación que entiendo que no es fácil. La situación que durante el fin de semana ha sido bastante crítica se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas universales.